Continuando con las meditaciones acerca de la importancia de oír a Yahweh para no errar más, para no transgredir más, para no cometer pecado. Yo diría que tenemos que revisar muchos aspectos. En Jeremías 31, en el versículo 34, Yahweh dice claramente por medio del profeta Jeremías: y en aquellos días ninguno dirá, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. Yahweh se va a manifestar a cada uno de nosotros. Se ha manifestado ya a muchos de nosotros y nos lleva por sendas de vida. El propósito de Yahweh en esta tercera vigilia es que la siembra sea inmensa. Estamos ya en tiempos cercanos a la cosecha de la siembra de la vida en las almas. Así que no nos resta más que creer que Yahweh nos puede hablar, que podemos oír a Yahweh. No solamente saber que Él nos oye, sino que también podemos oír su voz, ser guiados por Yahweh. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Yahweh, los tales, somos hijos de Yahweh. El proceso de la siembra de la vida en las almas no terminó en el Antiguo Testamento. Fue parte del proceso. Precisamente en Oseas, en el profeta Joel, está escrito que Yahweh derramaría de su espíritu sobre toda alma, sobre toda persona, sobre toda la humanidad que creyese, y profetizarían, tendrían visiones, tendrían sueños. Precisamente al final del capítulo 21 de Lucas, 24, 21, 24 de Lucas, ahora olvido, el último capítulo del Evangelio de Lucas, para ser exactos, ya en el versículo 21-24. En ese versículo último, Yeshua les recomienda que esperen la promesa del Padre, de Yahweh, que habría de venir para aquellos días, la unción del Espíritu, del Ruach HaKodesh, es la venida del Padre sobre ellos. Y en Hechos 2, precisamente se cuenta que estaban todos esperando la promesa del Mashiach. Y estaban esperando allí, y era el día del Pentecostés. Y de repente vino un viento recio y se repartieron sobre ellos como lenguas de fuego. Y comenzaron a hablar en lenguas, en las lenguas de los que estaban allí, partos, medos, elamitas, de toda Asia, de Capadocia, romanos, cretenses, griegos. Y cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto les pareció único. No habían, los que estaban allí presentes no comprendían lo que estaba sucediendo, lo de todas las naciones, es decir, los dispersados, que eran en medio de todo, podríamos decirlo, de Efraín, las 10 tribus de Israel, las tribus del norte. Y estos dispersados estaban atónitos viendo la gloria del Eterno allí en todos estos judíos. Y Pedro les recuerda a ellos la escritura, a ellos que velaban en la palabra, que la observaban, que observaban la ley. Y así es como entonces la palabra llega a ellos. Así es como la palabra llega a ellos.
Y así, de esta manera, todos reciben el espíritu puro de Yahweh, reciben la palabra y son guiados por el espíritu. Pedro lo explica claramente, diciendo que derramaría de su espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Eso lo ven en Hechos 2:17, exactamente esas palabras. La Biblia es clara, es exacta. Yahweh hablando todo el tiempo, en tiempos antiguos a los padres por los profetas, en tiempos del Mashiach por medio al mismo Mashiach que recibió la unción, recibió al Padre. Con lo cual inició su ministerio. Luego los apóstoles, una vez recibieron el Ruach HaKodesh, comenzaron su ministerio porque el espíritu de Yahweh, es decir, Yahweh, estaba en ellos. Como Yeshua había dicho, vendremos y haremos, el Padre y yo vendremos y haremos morada en él, en todo aquel que cree en él. De manera que es importante oír la voz de Yahweh, por visiones, por sueños o por profecía. Reciban el Ruach HaKodesh, crean, basta con creer, solo creer que Yeshua Mashiach vino y resucitó de los muertos. Crean a esto y recibirán el Ruach HaKodesh.